Muy buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien, ¿verdad? Que todos estén listos, disponibles para que la palabra de Dios nos hable en esta noche a todos nosotros, en estas hermosas enseñanzas, hermanos, que estamos compartiendo ya desde hace más de un mes, que se llaman las palabras del Maestro. Y las hemos estado compartiendo, hermano, hermana, en el Evangelio de Lucas. Amén, un evangelio precioso. Así que hoy no es la excepción de que el Señor sabemos que tiene una palabra precisa y preciosa para cada uno de nosotros. Amén. Pero yo le invito a que se disponga, ¿verdad? Junto conmigo. Amén. Invite también a los suyos. Páselos, ¿verdad? Ahí donde está la tele, donde usted lo esté viendo, invítelos un momento, ¿verdad? Y posterior a mire, disfrutar de una rica y deliciosa cena. Amén. Pero primero la cena espiritual. ¿Qué le parece? Amén. Así que bueno, pues vamos a prepararnos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Amén. Sean todos bienvenidos en Sudamérica, desde Ecuador, Colombia, ¿verdad? Pasando por todos los estados aquí en México, también desde Oaxaca, Coatepec, el Estado de México, Nuevo Vallarta, Hermosillo, Sonora, Celaya, Guanajuato, y obviamente, ¿verdad? No olvidando a San Ignacio y Villa Hidalgo, Jalisco, ¿verdad? Y a la iglesia local aquí en Aguascalientes también. Y hasta Estados Unidos, fíjese allá en Austin, Texas, en California, ¿verdad? Y hasta Canadá, en Alberta, Canadá, y en Calgary, Canadá. Que el Señor los bendiga. Estamos orando por la salud del hermano Peter y para que sean sostenidos. Sabemos de la presión que están viviendo por allá por causa del Evangelio, ¿verdad? Y por causa de esta contingencia. Y estamos orando para que sean fortalecidos. Amén. Asimismo en Europa, en Oriente, ¿verdad? Que el Señor los bendiga a todos. En Navarra, España, en Londres, en Berlín, ¿verdad? En Israel, con el hermano Isaac. Que el Señor los bendiga a todos. Les amamos a todos y recuerden que todos somos uno. Amén. Así que bueno, pues vamos a orar, vamos a prepararnos para que en esta noche de martes, fíjese bien, 13 de abril de este año 2021, podamos recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Oh, hermano, hermana, gócese, porque la palabra de Dios dice, hermano, ahí en el libro a los Hebreos 4, ¿verdad? Capítulo 4, que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Amén. Así que vamos a prepararnos para recibir por medio de su Espíritu esta enseñanza preciosa para cada uno de nosotros. Y fíjese qué hermoso, que aún así a la distancia, el Espíritu Santo nos mantiene unidos y en un mismo sentir. Amén. Así que vamos a orar y vamos a disponernos en este momento. Bendito Señor, te damos las gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por esta hermosa bendición que nos da, Señor, de podernos reunir, Señor, para escudriñar, para estudiar, para compartir de tu palabra. Bendice, Señor, a mis hermanos pastores, a todas las congregaciones, Señor, aquí en Aguascalientes y en todos los lugares mencionados, mi Señor. Padre, creemos que tu Espíritu Santo nos une y nos da el mismo sentir. Y asimismo, que éste nos guía en el conocimiento de tu palabra hacia toda verdad. Te damos a ti las gracias por este tiempo y en tus manos estamos. En el nombre tuyo, quien eres nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vaya abriendo su Biblia conmigo, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 11. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo número 11. Y vaya conmigo al versículo número 14. Amén. Vamos a leer del 14 al 23. Una enseñanza, hermano, que como todas las demás, también, hermano, esta sin excepción es poderosa, preciosa y precisa, ¿verdad? También para nuestras vidas. Fíjese que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo, hermanos, cuando vino a este mundo, nos enseñó, hermano, en relación a todas las cosas que como iglesia, hermano, necesitamos. Y las necesitamos, hermano, para continuar con la obra que Él mismo nos iba a encomendar. Quiere decir, en otras palabras, que nuestro Señor Jesucristo no nos dejó, hermanos, solos, no nos dejó sin armas, no nos dejó sin recursos, todo lo contrario. Él sabía lo que habíamos de enfrentar, hermano, y Él, escúchelo, depositó, dejó, enseñó precisamente estos recursos espirituales poderosos para que podamos llevar a cabo
su obra. Amén. ¿Qué le parece? Así que, bueno, pues Lucas capítulo número 11, versículo número 14 al 23. ¿Ya está ahí? Vaya viendo el título, ¿verdad? Un título, hermanos, fuerte, ¿verdad? El título dice, una casa dividida contra sí misma. Y vamos a leerlo, amén. Vamos a leer qué es lo que este pasaje, hermanos, contiene así a primera vista. Dice la palabra del Señor. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo los demonios por Beelzebú, vuestros hijos por quién los echan, por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios, escucha esto, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Gloria al Señor. Creo que es un pasaje, hermanos, que también ya habíamos leído, ya lo conocemos. Sin embargo, hermano, es muy importante entender qué es, hermano, lo que Jesucristo estaba enseñando y sobre todo los recursos que hace un momento le decía. Que Cristo, hermano, nos ha dado a cada creyente, a su iglesia, para que llevemos a cabo el avance de la misma, abriéndose paso en este mundo en contra del reino de las tinieblas. Es una enseñanza, hermano, que fíjese bien. Cristo, hermano, se topó con una situación que ante los ojos de muchas personas hoy en el mundo es una situación, hermanos, que no puede ser, fíjese bien, real. Hay mucha gente, hermano, hoy en día que duda en relación, hermano, a esto que tiene que ver con las posesiones o las influencias de demonios, ¿sí? O cosas, hermano, por el estilo de todo esto. Hoy en día muchas personas, hermano, dudan incluso, fíjese bien, de la existencia del diablo o la existencia de Satanás. Y ese, creo que es sabido por todos, que es la más grande hazaña del diablo, el llegar a hacerle creer a este mundo que él no existe. Es por ello, hermano, que fíjese bien, Cristo, hermanos, dejó una porción escrita en los evangelios como esta y tal vez en otros evangelios alguna similar o parecida, para mostrarnos, hermano, algo precioso que como iglesia necesitamos tener para que el reino de Dios, fíjese bien, se abra camino en este mundo y disipe las tinieblas que hay en él. Amén. Así que vaya conmigo nuevamente al versículo número 14. ¿Qué le parece? Versículo número 14 del Evangelio de Lucas capítulo 11. Amén. Yo espero que todos tengan su Biblia a la mano. La enseñanza de hoy es preciosa y muy importante, aunque no vaya a ser muy larga. Amén. Dice la palabra del Señor así, que estaba Jesús, fíjese bien, echando fuera un demonio. Esta es una realidad. Jesucristo, hermano, no estaba inventando. Jesucristo no estaba hablando de un sueño. Jesucristo no estaba, hermanos, hablando de una visión o de una parábola. No. Jesucristo, hermano, estaba, fíjese bien, echando fuera un demonio. ¿Sí? Es decir, el demonio, hermano, para que Cristo lo echara fuera, quiere decir que estaba dentro de una persona. Es decir, hermano, el lugar, fíjese bien, el lugar de los demonios, ¿sí? Son los lugares secos.
Es el ambiente, es lo que conocemos como el aire, ¿sí? Es la esfera, hermano, donde estos se mueven. Pero sepa usted, fíjese bien, que los demonios no pueden tener paz o no pueden tener reposo, mejor dicho, sino hasta que están dentro, fíjese bien, de una persona. Esto que estamos mencionando, hermano, también se confirma con enseñanzas que vienen posterior a la lectura que nosotros estamos ahorita centrándonos en ella, ¿sí? Pero el ambiente, fíjese bien, lo que se conoce, hermano, como los lugares secos, es precisamente ese lugar, hermano, que tiene que ver con la dimensión o con el área, hermano, que es el aire, ¿sí? Es decir, andan, hermanos, los demonios de un lugar a otro, aunque no los podamos ver. Y muchas de las veces, escuche esto, incluso hasta alrededor nuestro, ¿sí? En el ambiente, en el aire, buscando, escuche, su reposo. Y ese reposo lo encuentran cuando se introducen o cuando logran entrar a la vida de una persona. Y usted dirá, bueno, ¿por qué los demonios entran o qué es lo que les permite esa cabida en la vida de una persona? Bueno, quiero decirle que podemos hablar de varias cosas, pero entre estas la principal, hermano, puede ser la relación con el pecado, ¿sí? El pecado, hermano, la práctica del pecado, escuche, abre puertas, hermano, enormes para influencias y hasta para posesiones de demonios en las vidas de muchas personas. Es por mencionarle, hermano, en relación al pecado. Pero en realidad, fíjese bien, solamente es, hermano, que Satanás y sus demonios vean, fíjese bien, una pequeña oportunidad que aún, hermano, se puede dar, fíjese bien, por una curiosidad en algo que no es bueno, ¿sí? Hasta por ver una película, hermano, que a Dios no le agrada, ¿sí? O hasta por llegar a sentir, fíjese bien, en la vida de alguien cosas, hermano, que no son en el orden de Dios. Y todo esto, obviamente, fíjese bien, puede estar motivado, sí, por una carnalidad, sí, hermano, por darle rienda suelta a la satisfacción de los placeres en la vida de una persona. Por lo tanto, hermano, el enemigo, fíjese, aprovecha cualquier oportunidad, cualquier, hermano, ventanita que se le abra, que va desde lo curioso, hermano, hasta cosas que no debemos ver u oír, incluso hasta hablar, ¿sí? Hasta las prácticas, hermano, de pecados, fíjese bien, para que el enemigo, hermano, hermana, tome esa oportunidad aprovechándola y se introduzca así en la vida de una persona. Se da cuenta, hermano, que como cristianos debemos de tener mucho cuidado con lo que practicamos, con lo que hablamos, con lo que vemos, con lo que oímos. Incluso también, hermano, hermana, muchas de las veces, ¿verdad? De la gente que son nuestras amistades, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? De lo que pensamos, de lo que hacemos con nuestro cuerpo, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado, fíjese bien, de las cosas, hermano, que nos permitimos en nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Porque es algo muy común, fíjese bien. En el caso, ¿verdad? Vamos a hablar, por ejemplo, de los jóvenes, ¿sí? Que bajo la influencia, hermano, social o bajo la influencia de las amistades, fíjese bien, aún con el conocimiento de Dios, se llegan a permitir en su cuerpo prácticas, hermano, que comienzan precisamente a abrir en sus vidas esa pequeña ventanita, hermano, que escuche, el enemigo va a aprovechar sin lugar a dudas para querer influenciar, aunque no pueda poseer, pero sí influenciar a una persona que tiene, fíjese bien, el conocimiento de Dios. En este caso hablando de una persona, hermanos, como un joven o una jovencita, ¿sí? Y si aquel joven o aquella jovencita, escuche, persiste en aquellas prácticas sobre su cuerpo que a Dios no le agradan, o viendo, oyendo o haciendo cosas en su vida que a Dios no le agradan, si el joven o la jovencita persiste en ello, fíjese bien, entonces aquella influencia, ¿sí? Sí puede, fíjese bien, rayar en un dominio completo por parte del enemigo sobre la vida de una persona que en un momento, fíjese bien, ha tenido el conocimiento de Dios. ¿Me estoy explicando? Es por ello, hermano, que muchas de las veces, ¿verdad? Preguntamos, pastor, ¿un cristiano puede ser poseído? Pues mire,
Si utilizamos la palabra cristiano para referirnos a un verdadero cristiano, entonces el verdadero cristiano no puede ser poseído ni influenciado. Tendrá a su alrededor sí esa influencia, pero no será movido por esta, el verdadero cristiano. Pero aquel cristiano que, fíjese bien, empieza, ¿sí?, a negociar con las cosas de este mundo, aquel creyente, aquel cristiano que teniendo el conocimiento de Dios, pero que lamentablemente comienza a coquetear con las cosas de este mundo, cuidado. Si es un cristiano, ¿verdad?, que aunque se haga llamar así, puede comenzar a abrirle puerta a influencias del enemigo que poco a poco, fíjese bien, le van a llevar a un estado cada vez peor de salud, de su mente, de su cuerpo, de su sentir, de su fe incluso, ¿verdad? Y que ya no va a experimentar el gozo, la alegría, la presencia de Dios en su vida por causa de permitirse en su vida, ¿sí?, precisamente el permitir, el abrirle la oportunidad al enemigo con esa influencia, ¿sí?, aún a pesar de que cuente con el conocimiento de Dios. Estamos entendiendo, hermanos. Si usted me pregunta, hermano Israel, ¿un cristiano puede ser influenciado, puede ser poseído? Yo le respondo, el verdadero cristiano no. Pero aquellos cristianos, ¿verdad?, como lo acabo de explicar, que comienzan a coquetear con las cosas que hay en el mundo, cuidado, pueden ser influenciados. Y si persisten en esas prácticas, sean jóvenes, sean personas adultas, si persisten en esas prácticas, pueden llegarle incluso a abrir la puerta tan grande, ¿sí?, a una influencia, a un dominio sobre su vida de alguien, ¿verdad?, o de algo, mejor dicho, que no es de Dios. Ay, 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 debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Bueno, mire, todo esto se lo estoy explicando, ¿verdad?, para entender, hermano, lo que Jesús estaba haciendo, ¿sí? Jesús, escuche esto, estaba echando fuera un demonio, algo real, no ficticio. Algo, hermano, que aunque para muchos les cause miedo, fíjese bien, Jesucristo nos muestra la manera de cómo la iglesia, hermano, tiene ese poder. Tenemos esa autoridad, hermano, para este tipo de situaciones. Amén. Entonces dice, hermano, dice que estaba echando fuera un demonio, dice que era mudo. Fíjese que el dominio, la potestad que ejercía ese demonio sobre la persona es que le privaba de hablar, ¿sí? Es decir, era mudo. La manifestación, también, por así llamarla, la manifestación que se veía en la persona era que esta, hermanos, era muda, no podía hablar, ¿sí? Bueno, fíjese, y cuántas de las veces, ¿verdad? Nosotros conocemos a una persona que es muda y lo llegamos a tomar, hermano, como algo normal, como algo que a lo mejor viene de herencia, sí, como algo que a lo mejor cuando estaba chiquito algo le sucedió y perdió el habla, ¿sí? Cuando déjeme decirte que la manifestación de la cual Cristo nos habla en la vida de esta persona es que era muda. Ahora, no quiero, ¿verdad?, también generalizar en el sentido de que toda persona que está muda sea por el hecho de que esté endemoniada. No, tampoco estoy diciendo eso. Lo que sí, hermano, estoy diciendo, fíjese bien, es que necesitamos tener discernimiento de espíritus. En el caso de Jesús, fíjese bien, él lo tenía. Y él sabía que la manifestación de la persona al ser muda era por causa de una posesión demoníaca en la vida precisamente de esa persona, ¿sí? Qué importante, hermano, es tener el don de discernimiento de espíritus. Amén. Hablamos de los días jueves, algunas semanas, ¿verdad?, o meses atrás, recientemente, ¿verdad? Y si usted no lo ha visto, escuche el tema, ¿verdad? En los dones espirituales, jueves de los dones espirituales, para que usted pueda darse cuenta cómo opera este don. Amén. Bueno, dice, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Fíjese bien, la reacción de la gente, hermanos, cuando el demonio salió, fue, hermano, que se quedaron, hermanos, sorprendidos, se maravillaron del poder con el cual Cristo, fíjese bien, le devolvió el hablar a esta persona, ¿sí?
Pero ¿cómo fue, hermano, que la persona pudo volver a hablar? Sino hasta que el demonio, escúchelo, salió de la persona. Y aquello produjo sorpresa en la gente. Entonces, fíjese qué proceso tan hermoso, hermano, nos muestra, hermanos, el Señor. El Señor estaba orando, ¿sí? Por una persona que estaba endemoniada. La manifestación de la persona endemoniada es que era muda, ¿sí? Una vez que Cristo echa fuera al demonio, la persona que era muda pudo recuperar su habla. Y la reacción de la gente fue que se maravillaron. No pierda de vista el primer versículo, porque ¿qué cree? Tiene relación, hermano, con lo que nos muestra en el versículo 21 y 22 que vamos a ver un poquito más adelante. Amén. Entonces no pierda de vista el primer versículo, que es el 14, ¿sí? Porque lo vamos a relacionar con el versículo 21 y 22. Amén. Bueno, pero vamos a continuar en la lectura en el versículo número 15. Dice, hermano, en el 15, pero algunos de ellos, fíjese bien, decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¿Sí? O sea, el pueblo se maravilló. La gente sencilla reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Y la reacción de ellos era alabar a Dios. Se quedaron sorprendidos, maravillados del poder de Jesús, del poder del Hijo de Dios. ¿Sí? Pero había otros que lamentablemente, y seguramente esos otros, fíjese bien, entre ellos, pues había fariseos, probablemente había escribas, había gente que tenía que ver, fíjese bien, con la autoridad religiosa de aquellos tiempos, ¿verdad? Y tal vez, hermano, entre ellos comenzó a circular la idea de que Jesús, fíjese bien, estaba echando fuera a los demonios, no por el poder de Dios, sino por Beelzebú. ¿Sabe quién es Beelzebú? Es Satanás. Sí, es otro título u otro nombre, hermano, que se le da a Satanás o al diablo. ¿Sí? Entonces, fíjese, hermano, qué tremendo, ¿verdad? O sea, vamos a ver el contexto de esto. Mire, Jesucristo cuando vino a este mundo, Él vino, hermano, en la misma virtud que su Padre, es decir, que Dios Padre. ¿Sabe cuál es esa virtud de Dios Padre? El que siempre, hermano, ha sido movido, fíjese bien, a misericordia por su creación. Y el Padre ha visto cómo, entre otras cosas que mencionamos ya, el Padre ha visto cómo el pecado, fíjese bien, ha sido el factor por medio del cual no solamente el hombre enfermó físicamente, se deterioró físicamente, sino que el pecado le condujo a la muerte y sobre todo también, escuche esto, a ser influenciado o poseído por Satanás y sus demonios. Entonces, hermano, escuche esto, es precioso. La virtud del Padre, hermano, consiste en que viendo la necesidad en su humanidad, en sus hijos, escuche, en su creación, de que estaban enfermos o de que estaban poseídos, mire, cuando Cristo vino, Cristo se movió en esa misma virtud de su Padre, mostrando amor y misericordia. ¿Y qué hacía? Los sanaba y los liberaba. Hermano, cuando Cristo atendía a las multitudes, ¿sabe qué estaba mostrando? Estaba mostrando, hermano, el carácter de su Padre. Porque recuerde las afirmaciones que Cristo hizo en muchas ocasiones, que Él no decía nada que no hubiera escuchado antes del Padre, y que Él mismo no hacía nada que no hubiera visto al Padre hacer primero. Por lo tanto, hermano, todo lo que Cristo hacía y hablaba era en virtud del mismo carácter de su Padre, de Dios Padre. Amén. Entonces, por eso, hermanos, Cristo, aunque estuviera cansado, aunque tuviera hambre, tuviera sed, hermano, aunque Cristo, hermano, se sintiera muy agotado o como lo pudiéramos, hermano, ver, mire, siempre atendió a las multitudes. Nunca se alejó de estas. Cuando lo hacía era en la noche para apartarse, hermano, para buscar la comunión con su Padre. Pero Él siempre, hermano, estuvo con las multitudes. Y eso qué hermoso, hermano, que
Él se entregó a la gente por amor para sanarla y liberarla de las opresiones demoníacas. Qué hermoso, ¿no lo cree? Es el contexto. Pero había quienes, fíjese bien, le tenían tanto coraje que ya no hallaban cómo desacreditarlo, que recurren, hermano, a la calumnia. Esto que le dijeron a Jesús, hermano, es una calumnia. ¿Y qué es una calumnia? Una calumnia, hermano, es no solamente un falso testimonio. Una calumnia, fíjese bien, es un ataque, ¿sí? Por medio de un falso testimonio, por medio de desacreditar a la persona, ¿sí? Atacaron a Jesús, lo estaban calumniando porque ya no tenían argumentos. No tenían, fíjese bien, ninguna evidencia, ninguna prueba de que todo lo que Jesús hablaba y de que todo lo que Jesús hacía no fuera de Dios. Por lo tanto, fíjese bien, como sabían que era de Dios todo lo que hacía y no le podían debatir nada a Jesús, entonces se les hace fácil, ¿verdad?, a aquellos que supuestamente conocían el culto, la ley de Dios, y que supuestamente, fíjese bien, tenían el conocimiento de Dios, se les hace fácil, hermano, recurrir a la calumnia, atacando así, no solamente, fíjese bien, a Jesús, sino a aquel de quien Jesús había aprendido a hacer todas las cosas, al Padre. Entonces, hermano, qué triste es, ¿verdad? Fíjese qué triste. Creo que esto hasta pasa en la vida cotidiana, ¿verdad? Que el hecho, hermano, de que cuando no tenemos argumentos, cuando no tenemos conocimiento ya, fíjese bien, ¿por qué? Porque pues simplemente no hay argumentos, no hay conocimientos en contra de la obra de Dios. ¿Sabe a qué recurrimos? A la mentira, al engaño, al ataque, recurrimos a los falsos testimonios, recurrimos a los sobornos, ¿verdad? Como lo vimos el domingo en el caso de Esteban, ¿verdad? Que contrataron gente para que dijeran mentiras de lo que Esteban estaba haciendo. Recurrimos, fíjese bien, a artimañas y a mañas de hombres con tal de desacreditar a una persona, ¿sí? Muchas veces nos referimos de los demás: ay, sí, es que es muy chismoso, ay, sí, es que está endemoniado, ay, sí, es que no hace las cosas bien, es que no procede de Dios, es que pronto vas a ver que va a caer en pecado. Y mire, lo que sale de nosotros, hermano, a veces es tan lamentable, es tan vil, hermano, que vergüenza nos debería de dar. Mire, cuando yo veo, hermano, aquí en el versículo 15, que algunos de ellos decían que por Belcebú echaba fuera a los demonios, hermano, a mí hasta me da pena ajena, porque ¿cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevían? Imagínese, o sea, Satanás haciendo el bien con la gente. O sea, eso era lo que estaban diciendo, que era Satanás quien estaba sanando y liberando de opresiones de Satanás a las personas. O sea, qué ilógico, ¿verdad? Yo no sé, hermanos, si esas personas se escucharían a sí mismos decir todo lo que estaban hablando. Pero vergüenza les debió de haber dado, hermano, que por falta, fíjese bien, de reconocer que Jesús era el Hijo del Padre, el Hijo de Dios, y que todo lo que hacía era en virtud del carácter del Padre, hermanos, por lo menos, mire, se hubieran quedado callados. Callados. ¿Por qué? Porque estaban blasfemando, escuche, estaban blasfemando contra aquel por quien, fíjese bien, la obra de Dios se estaba llevando a cabo. Sí, vamos a ver por quién se estaba llevando a cabo esta obra. Amén. No se salga y no se pierda de todo este contexto que estamos mencionando. Amén. Mire, en ocasiones esta es la aplicación. Nos convendría a nosotros, escúchelo, también quedarnos calladito, de no hablar mal de un pastor, de no hablar mal de alguien. ¿Sabe por qué? Porque pudiéramos estar blasfemando en contra de aquel que está moviendo al pastor o a aquella persona a realizar la obra de Dios. Y sabe que eso es un pecado, o es el pecado que es, hermano, imperdonable. Jesucristo lo dijo, ¿sí? Dice que toda blasfemia, ¿verdad?, podrá ser perdonada menos aquella, ¿sí? Menos aquella contra
el Espíritu de Dios. Ay, 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 ¿verdad? Y vamos a ver qué era lo que estaba sucediendo aquí, porque tiene relación con esas citas en otros evangelios, ¿sí? Incluso también en este de Lucas, amén, que lo estamos tocando, ¿verdad? En este pasaje. Qué importante, hermanos, todo esto, no se me pierda, amén. Mire, dice la palabra en el verso 16 que otros para tentarle le pedían señal del cielo. Ay, hermano, de veras que qué ciego, ¿verdad? Era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y bueno, miren, no solamente en aquel tiempo, incluso hasta el día de hoy, ¿verdad? El deterioro espiritual, el deterioro en el que está el pueblo de Israel, la nación de Israel, claro, no todos, pero sí, hermanos, la nación de Israel se ha permitido caer en un deterioro, hermano, que pueden, fíjese bien, fácilmente ser engañados por todo lo que Cristo dijo. Vendrán muchos en mi nombre, ¿verdad? Y aunque fíjese bien, el día jueves pasado compartíamos una enseñanza en relación a que si es verdad o no que aquel personaje, Yizkiahu, ¿verdad? Es el Mesías que esperan, ¿verdad? Bueno, pues descartamos que no es el Mesías. Que será el anticristo, tampoco lo podemos afirmar, pero es algo que se puede llegar a ver. Pero lo que sí es un hecho, fíjese, decíamos, en que esa noticia sea verdad o esa noticia sea mentira, lo que sí es un hecho es que para nosotros, fíjese bien, los que hemos creído en Cristo Jesús, ¿sí? Todo esto nos habla del cumplimiento de las palabras de Cristo y por lo tanto, como su iglesia debemos de estar ya preparados, con los ojos abiertos, velando y orando para cuando Cristo, hermano, aparezca en las nubes y ser, hermanos, arrebatados juntamente con Él. Tenemos que estar listos ya, ¿verdad? Así que, mire, hay mucha, en ocasiones, polémica y hasta molestian muchos, ¿verdad? Por causa de que, ay, es una mentira, ¿por qué se habla de esto? ¿Por qué se habla del otro? ¿Verdad? Y lo pueden llegar a tomar, fíjese bien, incluso a mal de ciertos siervos de Dios, hermano, que hemos tocado esos temas para hacer un llamado a la iglesia a que sea una noticia verdadera o falsa. Lo importante es que nos preparemos para todos estos acontecimientos que vienen ya. Es algo, hermanos, inminente, que todo esto, hermanos, va a suceder conforme al Evangelio, conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces, fíjese qué tremendo, hermanos, qué tremendo, que le piden a Jesús señal del cielo. O sea, hermano, qué más señal que Él mismo, estando aquí en este mundo, predicando las buenas nuevas de Dios. En otra porción de la palabra también le piden a Jesús señal y Él les contesta, señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Mucha atención. Que así, hermanos, como Jonás, fíjese bien, fue señal del cielo para los habitantes de Nínive, así Jesús, fíjese bien, era la señal del cielo, del Padre, aquí en este mundo, para toda la humanidad, incluyendo obviamente y principalmente a los judíos, quienes no conocieron el tiempo de su visitación, ¿sí? Jesús, escúchelo, el Hijo de Dios encarnado en Jesús, era la señal misma del Padre y del cielo, pero no lo podían ver. Incluso lo que veían en Jesús decían que era por medio del diablo que llevaba a cabo todas esas señales. Qué tremendo, ¿no lo cree? ¿Sabe? Así es, fíjese bien, nuestro corazón. Nuestro corazón, fíjese bien, cuando no acepta la obra de Dios, la voluntad de Dios, mire, le busca 3 pies al gato. Y empezamos a decir, es que no es cristiano, es que no es pastor, ¿quién lo levantó? ¿Quién lo autorizó? ¿Por qué está enseñando? No sabe nada, ¿sí? Y desacreditamos a medio mundo cuando aguas, podemos estar blasfemando contra aquel de quien Cristo mismo dijo que si blasfemamos contra él, no podrá haber perdón. Vamos a ver qué es lo que pasa. Me estoy explicando, debemos de tener mucho cuidado y no ser duros
Tenemos que movernos, fíjese bien, en virtud del mismo carácter de nuestro Señor Jesucristo y del Padre. Qué hermoso es que si Cristo se movió en virtud de lo que vio al Padre hacer y de lo que oyó al Padre hablar, hermano, lo mínimo que nosotros podemos hacer es eso, tener el mismo sentir que Jesús y Jesús del Padre, para que entendamos que lo que estamos viendo, que lo que Dios está haciendo aún a través de otros, le demos la gloria a Dios reconociendo que es por el Espíritu de Dios que toda aquella obra se está realizando. Esta es una llamada, una exhortación fuerte, hermano, a todos nosotros como cristianos, porque frecuentemente hablamos, fíjese bien, con la boca suelta, con la lengua suelta, soltando veneno en relación a una iglesia, en relación a un pastor. Desacreditamos, decimos esa iglesia no está bien, aquel pueblo, aquella célula, aquel ministro, aquel hermano, ¿verdad? Y se nos hace fácil, fíjese bien, decir cosas, hermano, que ante nuestros ojos, hermano, fíjese bien, juzgamos a la ligera cuando debemos de tener cuidado. Porque si aquello está redundando en la voluntad de Dios a través de su obra, a través de alguien más, lo mínimo que podemos hacer, mire, cerrar la boca. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado. Dice la palabra, vamos a seguir porque hay más cosas, hermano, que necesitamos ver. Mire, en el versículo 17 dice, mas él conociendo los pensamientos de ellos, don de ciencia. Jesucristo tenía don de discernimiento y don de ciencia. Jesús tenía todos los dones para acabar, ¿verdad? Bueno, mas él conociendo los pensamientos de ellos, les dijo. ¿Qué les dijo? Fíjese. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Sí? Fíjese bien. ¿Qué era lo que Cristo, hermano, les dice? Cristo, entendiendo lo que ellos estaban pensando, les habla de un principio fundamental, ¿sí?, que hace que un reino, fíjese bien, permanezca unido y fuerte. ¿Sabe cuál es ese principio? El principio es, hermano, que si el reino está dividido, no puede ser unido ni fuerte, sino que es un reino, fíjese bien, dividido, ¿sí? Que es un reino, como lo dice aquí, asolado. ¿Por qué? Porque imagínese, de un mismo reino, ¿qué es lo que se espera? De un mismo reino, hermanos, se espera la misma unidad, se espera el mismo sentir, se espera tener la misma visión. Cuando no se tiene esto, lo único que va a venir a ese reino es la división. Y la división trae como trae como fruto, hermano, el asolamiento. ¿Sí? ¿Y qué es el asolamiento? Hermano, pues fíjese bien, aquello, hermano, que se experimenta en los corazones de la gente por causa, ¿sí?, de no haber tenido la misma unidad, el mismo sentir. Se experimenta un asolamiento, ¿sí? Frialdad, soledad, división, dolor, amargura, por causa de no haber permanecido unidos. Y Cristo pone el ejemplo todavía, fíjese bien, todavía más particular en el caso de una casa, ¿sí?, de un hogar. Y dice que toda casa, ¿verdad?, que está dividida contra sí misma, dice, cae. Y creo, hermano, que esto es algo, fíjese, que se ve hasta en lo práctico, no lo creo. O sea, Cristo contestó con un principio de la vida práctica, ¿sí? Imagínese un rey, hermano, que quiere que todo su reino esté unido, pero el reino no está de acuerdo con el rey. Los súbditos, sus capitanes, el ejército, ¿sí?, los aldeanos, todos, fíjese, están peleados contra todos. Entonces, aquel rey, fíjese bien, por muy capaz que sea, por muy inteligente o muy lleno de amor que sea, no va a poder hacer que su reino permanezca, ¿sí?, sino todo lo contrario. Fíjese bien, no por causa de él, sino por causa de los que componen el reino, aquel reino va a caer en el asolamiento por medio de la división que ya están experimentando. Lo mismo es en una casa, ¿verdad? Qué triste es, fíjese bien,
que hoy en día hay muchos hogares, incluso cristianos, ¿sí? En donde cada quien hace lo que quiere, en donde cada quien siente lo que quiere, en donde cada quien, fíjese bien, busca lo suyo. Se ha caído, fíjese bien, bajo el mismo techo en un egocentrismo tal que no se logran poner de acuerdo ni aun para las cosas más mínimas que tienen que ver con la casa. ¿Cuándo vamos a limpiar la casa? ¿A dónde quieren ir a comer? Hijos, ¿por qué no asean su cuarto? Me explico. Para las cosas más simples dentro de un hogar, escuche, como cada quien trae su rollo, trae su onda, como se dice por allí, mire, no hay armonía, no hay unidad, no se experimenta dentro de los mismos hogares esa paz, hermano, que debiera de haber. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que por causa de la frialdad que se experimenta en una misma casa, del egoísmo, del egocentrismo, por causa, hermano, de la dureza de todos los que viven bajo un mismo techo, mire, aquella casa está caída. O sea, no hay calor de hogar, no hay unidad de casa, no se siente, hermano, la armonía de una familia. ¿Me explico? Y sabe que esto está pasando tristemente, hermano, en muchos hogares que, como le digo, son cristianos. Mire, hoy en día, ¿verdad? La tecnología nos ha invadido tanto que ya cuando nos sentamos a la mesa a comer, mire, ya no se habla, ya no se convive. ¿Por qué? Porque todo mundo con su celular. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y pareciera ya una necesidad, hermano, estar ahí en el celular, ay, ¿verdad? Estar mandando mensajes y viendo a ver si no ha pitado, no ha sonado el celular, ¿verdad? Y ya no le ponemos atención, fíjese bien, a la pregunta que nos hace nuestro papá o nuestra mamá, ¿cómo te fue, hijo? ¿Cómo estás? ¿Verdad? O a veces es al revés. Cuando los hijos necesitan esa atención de los papás, mire, los papás están ahí con sus negocios en el celular, ¿verdad? O hablando por teléfono con alguien más, ¿sí? Y ya no se logra, fíjese bien, aquella armonía, aquella unidad, aquel bonito sentir, hermano, en la casa, en la familia, en el hogar. La casa, como dice Jesús, cae. Cuando una casa, cuando los que habitan en una casa están divididos, no tienen el mismo sentir, dice Jesús, aquella casa le espera la ruina. ¿Sí? Ahora, Cristo estaba poniendo el ejemplo, fíjese bien, escúchelo, no solamente, hermano, en relación a lo que ellos les estaban diciendo de que, ¿cómo es que Satanás va a echar fuera a Satanás? O sea, ¿cómo Satanás se va a expulsar a sí mismo? Escúchelo. Sino que Jesús también les puso este ejemplo por lo que estaba pasando con ellos como pueblo de Dios. Ay, 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 hermano, ponga mucha atención. ¿Por qué? Porque se supone que el pensamiento judío, el sentir del pueblo de Dios, debió de haberse unido creyendo en que Jesús era el Hijo de Dios. Y lejos de eso, fíjese bien qué fue lo que hicieron. Lo desacreditaron tanto al grado de que lo compararon con Satanás. Y por si fuera poco, lo mataron a Jesús, al Hijo de Dios. ¿Sí? Claro, en una representación, hermano, de que fueron nuestros pecados los que lo llevaron a esa cruz. Pero sabe, hermano, que en las predicaciones de Pedro, en las predicaciones, por ejemplo, de Esteban, ahí al principio de los primeros capítulos del libro de los Hechos, un punto que tanto Pedro como Esteban llevaron a los judíos a entender fue que por la dureza del corazón de ellos como pueblo, crucificaron, quitándole la vida al Hijo de Dios. Me estoy explicando, entiéndalo. El problema no solamente era que aquellos hombres que eran conocedores de Dios debían, fíjese bien, de entender que lo que Cristo hacía era por el dedo de Dios, era por el poder de Dios. No solamente era eso lo que tenían que entender, sino lo que también tenían que entender es que el pueblo de Israel necesitaba
unificarse bajo un mismo pensamiento, bajo una misma fe. ¿Cuál? La de que Jesús era el Hijo de Dios. Y antes de reconocer eso, fíjese qué triste, le piden señal del cielo y peor aún, le dicen, por Belcebú echas fuera a los demonios. O sea, hermano, qué absurdo, qué triste, qué terrible, hermano, que pasara esto. Mire, lo peor que puede pasar en un hogar, ¿sí? Ahí le va. No solamente es el hecho de decir, ay, mis hijos andan mal, no me hacen caso, todo el mundo hace lo que quiere, ¿sí? Y ya no hay unidad aquí en mi casa, ¿sí? Seguramente le hacen más caso a su aparato, a sus amigos, a otras personas antes que a mí. Mire, lo más triste no es decir eso. Lo más triste es no darse cuenta que como papás hemos contribuido para que nuestros hijos le hagan más caso a otras personas antes que a nosotros como sus papás. A que estén más enfocados en su celular, ¿verdad? O en las redes sociales o en tantas cosas que hoy en día hay, antes que escuchar una plática o un consejo familiar. ¿Por qué? Porque también nosotros como papás estamos a veces como los judíos, ¿verdad? No hemos dado nuestro brazo a torcer, ¿sí? Para poder entender nuestro error y podernos unir. ¿Sabe lo que el pueblo de Israel necesitaba? ¿Sí? No solamente era ser restaurado, como le preguntaban a Jesús, ¿verdad? En varias ocasiones, ¿restaurarás a Israel? ¿Cuándo restaurarás a Israel? O sea, a Israel le urge ser restaurado, pero lo peor, ¿sabe qué es? Que no ponen de su parte para que sean restaurados. ¿Y cómo es que deben de poner de su parte? Creyendo en Jesús como el verdadero Mesías. ¿Sí? Entonces, antes de decirle que por Belcebú echaba fuera a los demonios y pedirle señal del cielo, debieron de haber creído como el pueblo maravillado en que Jesús era el Hijo de Dios. Así como usted y yo como papás, mire, antes, ¿verdad?, de hablar mal, antes de promover más la frialdad en el hogar, debiéramos de reconocer que somos nosotros los principales actores por los cuales en la casa, en el hogar, ha venido esa frialdad y ha venido, ¿verdad?, esa manifestación de que nuestros hijos ya le hacen más caso a todas, a miles de cosas más antes que a lo que nosotros quisiéramos que sucediera en la casa. ¿Me estoy explicando? Este es un principio, hermano, que Cristo no solamente, fíjese bien, habló en relación al poder de Satanás, al poder de que, ¿cómo? O sea, si el reino de Satanás está dividido, pues no tiene poder. Es un reino asolado. No solamente lo habló en relación a eso, sino en relación a lo que había en el corazón de las personas. Y Cristo lo está hablando hoy en relación a lo que hay en nuestros corazones. Si no hay amor, si no hay unidad, si no tenemos, fíjese bien, el mismo sentir, vamos a estar divididos. Y la división nos lleva al asolamiento, a la ruina, a la caída. Aplíquelo esto también, hermano pastor, a su congregación. Como iglesia necesitamos tener el mismo sentir, la misma visión. Necesitamos experimentar la unidad. Si no experimentamos todo esto, la iglesia está dividida. Lo que le espera a una iglesia dividida es la caída, es el asolamiento. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué es, hermano, lo que Cristo nos está enseñando hasta ahora? ¿Se da cuenta, hermano, de que lo que Cristo estaba enseñando no solamente era el proceso de que cómo Satanás se puede echar fuera a sí mismo? O sea, no solamente eso, sino el que cómo nosotros estamos contribuyendo a la división, al asolamiento, a la caída. ¿Sí? Cristo se lo quiso mostrar a aquella generación, aún a los religiosos de aquella generación, y no lo quisieron ver. Fíjese, aunque lo tuvieron delante de sí, aunque podían ver que un poder tan grande, hermanos, no podía ser de Satanás, sino de Dios, no lo quisieron reconocer a él como el Mesías, ni como el Hijo auténtico de Dios. Entonces, hermano, es obvio, ¿verdad? Fíjese, es obvio. Satanás, escuche, y su reino
no está dividido. No, hermano, póngame atención. El reino de Satanás, increíblemente y tremendamente, es el reino más organizado que existe. ¿Sabe por qué? Porque es como logra controlar a todo el mundo. ¿Me estoy explicando? Mire, esa creencia de que Satanás es desordenado y que el reino de Satanás, porque creemos que es el reino de Satanás, hermano, no tiene organización, no lleva a cabo nada y todo el mundo se pelea en ese reino. No, hermano, es todo lo contrario, es todo lo contrario. Y mire, vergüenza nos debería de dar, hermano, nosotros como pastores, como iglesia cristiana, que no logramos tener unidad. ¿Me explico? Que no logramos experimentar una misma unidad, un mismo sentir. Y no nos organizamos, fíjese, porque siempre estamos peleando a ver quién es el mejor pastor, quién tiene más gente, quién tiene el mejor lugar, quién tiene la mejor doctrina. Y la iglesia cristiana es así, hermano, discúlpeme. La iglesia cristiana, hermano, está patas para arriba. ¿Sí? Está, hermanos, dividida. Y muchas de las veces la iglesia cristiana experimenta el asolamiento, la caída, ¿sí? Cuando la iglesia cristiana debiera de experimentar todo lo contrario, pero por causa de que somos duros, vanidosos, altaneros, egoístas, ¿sí? Mire, no podemos lograr tener unidad con nuestros demás hermanos en Cristo. Nos sentimos superiores, nos sentimos mejores. Y eso ha redundado en que la iglesia cristiana esté dividida y viviendo en asolamiento. Ay, 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 hermano, charrascas. ¿Sí? Qué duro, hermano, qué duro es esta enseñanza. Pero póngame atención, mire, hay algo todavía más en todo esto. ¿Sí? Cristo, hermano, dice en el siguiente versículo, en el 18, dice, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, dice, ¿cómo permanecerá su reino? O sea, Cristo sabe que Satanás no está dividido contra sí mismo, sino que está bien organizado. Por eso dice, a ver, les dice, a ver, vamos a pensar en el, ¿verdad? En el caso, allá muy, muy remoto, de que Satanás estuviera dividido contra sí mismo, ¿cómo, dice Jesús, permanecería su reino? ¿Se da cuenta del tono y el sentido en el que Cristo les hace esta reflexión? Dando a entender, hermanos, lo que acabo de decir. Satanás tiene el reino más organizado que existe. Está bien organizadito y mire, todos trabajan bajo la misma visión, que es, hermano, de oponerse a Dios, que es destruir la creación de Dios. Todos trabajan bajo la misma unidad, el mismo propósito. Satanás, sus ángeles, sus demonios, trabajan organizaditos jerárquicamente, ¿sí? Para destruir todo lo que es de Dios. Entonces por eso Cristo dice, si Satanás está dividido, si estuviera en el caso que, ok, vamos a suponer que estuviera dividido, ¿cómo va a permanecer su reino? ¿Sí? Y dice aquí, ya que decís que por Belcebú hecho yo fuera los demonios. O sea, Cristo les estaba diciendo, reaccionen, despierten. Cristo les estaba diciendo, ¿están oyendo lo que están diciendo? ¿Usted le ha dicho eso a alguien? ¿Te estás oyendo lo que estás diciendo? Esa frase la decimos, hermano, cuando es completamente incoherente lo que sale, hermano, de la boca de una persona. O sea, Cristo les estaba diciendo, qué bárbaros, qué incoherentes. O sea, ¿cómo se atreven? Les estaba diciendo Jesús a creer que yo he hecho estos demonios como a esta persona, ¿sí? Por el mismo poder de Satanás. Si les acabo de mostrar, ¿sí? Que una casa, un reino dividido contra sí mismo es asolado y cae. Y por causa de eso ustedes no pueden creer que yo soy el Hijo de Dios y hasta señal del cielo me piden. Todo esto les estaba diciendo Jesús. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Fíjese, hoy en día, hermano, todo lo que se ve en las redes sociales en relación, hermano, a Jesús, para desacreditarlo, y aún, fíjese bien tristemente,
desde el ámbito, hermano, del pueblo judío, hermano, uno lo ve y uno dice, híjole, qué incoherencias, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no identifiquen a Jesús como el Mesías? Eso es hablar, hermano, en relación al pueblo, pero ¿qué hablar de las religiones que hay en el mundo, de las sectas? ¿Cómo desacreditan, cómo atacan, cómo, hermano, quieren, fíjese bien, perjudicar al Hijo de Dios con argumentos, con doctrinas, con creencias, con poder engañoso incluso, con poder, fíjese bien, que operan ciertos milagros, pero que viene de Satanás? Qué tremendo, hermano, es que todo este sistema que llamamos mundo cumple, hermano, de una manera bien organizada, mire, como relojito, para oponerse a todo lo que es de Dios. ¿Sí? Y qué triste, hermano, es que nosotros, fíjese bien, como iglesia cristiana, viendo todo ese panorama hostil en contra de Dios, de las religiones, del judaísmo, ¿sí? Viendo todo eso, fíjese bien, cómo es que nosotros como iglesia cristiana no nos unimos para que el nombre de Jesucristo, hermanos, sea levantado. No, y ahí nos estamos peleando también. Que mi denominación, que mi organización, que mi red, ¿verdad? Que el nombre de mi ministerio, que yo soy mejor pastor que tú, que tengo más gente. Mira tú, estás en una casita y no tienes gente. ¿Quién te levantó? Tu doctrina, ¿verdad? Y hermano, tantas cosas de hombres que discúlpenme, hermanos, discúlpenme, pero lo único que está haciendo, fíjese, es contribuir también para todo aquello que se opone en contra de Dios. ¿Me escuchó bien? Cuando la iglesia de Jesucristo no está unida, está contribuyendo a favor, fíjese bien, de todo aquello que ataca a Dios. Qué tremendo, hermano. Por eso el último versículo, Cristo dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Me está entendiendo? Iglesia de Jesucristo, hermanos pastores, cuando no estamos unidos, estamos contribuyendo a lo mismo que el mundo tiene como propósito. ¿Cuál? Oponerse y destruir todo lo que sea de Dios. Ay, ay, ay. ¿Verdad? Esta es una enseñanza tremenda, hermano. Tenemos que cambiar. Tenemos que experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Pero déjenme continuar. ¿Qué dice la palabra? Dice en el verso 19, tremendo, dice, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, dice, vuestros hijos, ¿por quiénes los echan? ¿Por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Lo que Cristo, fíjese bien, estaba diciéndoles, hermano, con esta frase, era, hermano, el hecho de que, fíjese bien, o sea, si me juzgan a mí de que yo hago esto por Belcebú, o sea, siendo yo el Hijo de Dios, entonces vuestros hijos, ¿por quién los echan? O sea, dándoles a entender, hermano, fíjese bien, el hecho siguiente, de que si él siendo el Hijo de Dios, no creían que por el poder de Dios estaba echando fuera a los demonios, entonces sus hijos, es decir, los hombres, ¿por quién iban a echar fuera a los demonios? Dándoles a entender a su vez que la única manera de expulsar a un demonio de una persona es por un poder opuesto al que está poseyendo a la persona. Entonces, si el poder que posee a la persona es el del diablo, el único poder que puede echar al diablo es el de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy explicando? Entonces Cristo les dice, a ver, si yo echo los demonios por Satanás, híjole, sus hijos, ¿por quién entonces? O sea, si yo estoy mal, dice Jesús, ¿cómo están ustedes? Les estaba diciendo él. Si ustedes creen que yo estoy mal y hago las cosas mal, con todo lo bueno que me ven hacer, entonces imagínense en qué lugar se dejan a ustedes mismos. Porque si yo hago cosas buenas y dicen que las hago por Satanás,
Entonces ustedes que hacen cosas malas, híjole, dice Jesús, qué tremendo. O sea, ¿por quién ustedes hacen las cosas? Por eso Cristo les dice, por tanto ellos serán vuestros jueces. ¿Por qué? Porque no se puede expulsar, escúchelo, un poder si no es a través de otro poder opuesto a ese. O sea, un poder amigo no expulsa, sino solamente un poder que es opuesto a aquel que está dominando, solamente puede echarlo fuera. Y si en este caso el poder que posee a una persona es el de Satanás, por medio de un demonio, por medio, hermano, de una posesión, fíjese bien, el único poder que puede hacer libre a una persona en esa condición es el poder de Dios. Por eso ahí le va. Aquellas personas, hermano, que van con un brujo o una bruja a una limpia, a que les pasen el huevo, ¿verdad? A que les den una barrida, o a que les lean las cartas, o a que les digan su futuro, por medio, mire, de cualquier tipo de arte, ¿sí? No pueden ser libres, no pueden prosperar, no pueden tener solución para su vida, aunque aparentemente, fíjese bien, pareciera que sí, ay, es que le está yendo bien, uf, qué bueno que fue con la brujita, ¿por qué? Porque ya se está componiendo. No, hermano, es un engaño de Satanás. Satanás no puede echar fuera a Satanás. Un problema que Satanás está produciendo, él mismo no lo va a solucionar, lo va a acrecentar. Y aunque usted al principio vea que la persona, mira, se está aliviando, mira, se está sanando, mira, se está componiendo, qué bueno que fue a que le hicieran la limpia, el estado de esa persona va a llegar a ser peor que el primero. ¿Me está oyendo? Porque Satanás no puede echar fuera a Satanás. Es ilógico. Él está perfectamente unido y organizado. Él no se va, fíjese bien, a dividir para que una persona, hermanos, quede libre. Él no va a caer en asolamiento para dejar en libertad a los millones que en el mundo, hermanos, los tiene poseídos, los tiene atados. Solamente el poder de Dios te puede libertar. Amén. Por eso, ¿verdad? La Escritura dice en el Evangelio de Juan que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Satanás no te puede hacer libre. Solamente el Hijo de Dios. Amén. Así que mire, también esto es para nosotros los cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, híjole, qué bárbaros. En ocasiones en el pueblo de Dios, mire, también ahí andamos que es que ya tengo mucho tiempo orando y Dios no me contesta. Bueno, pues voy a ir, ¿verdad? Con el chamán. Voy a ir a que me lean las cartas. Es que me urge saber con quién me voy a casar, ¿verdad? Porque ya está desesperado el joven o la jovencita, ¿verdad? De que no llega el sosodicho, ¿verdad? O la sosodicha no llega, ¿verdad? Y ya les surge, ahí está que cuando el diablo les presenta al primero, mire, se van con ese el primero y les va de la patada. ¿Me explico? Ay, 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 ¿verdad? Hermano, hermana, póngame atención. Qué triste es ver al pueblo de Dios siendo engañado, buscando en el diablo la solución que solamente en Cristo puede tener. Para cualquier tipo de problema. Problemas matrimoniales, familiares, físicos, emocionales, personales, morales, problemas laborales, problemas sociales, afectuosos, afectivos, problemas, hermano, de cualquier tipo. Si somos de Cristo, en Cristo debemos de buscar la solución. ¿Por qué? Hermanos, porque en Satanás no la vamos a hallar. ¿Estamos entendiendo? Así que debemos de abandonar esa vieja naturaleza que nos lleva a decir, bueno, pues no pasa nada si voy con el brujo, ¿verdad? Si me dan una limpiadita. Hermanos, sí pasa mucho, porque es lo que Satanás está esperando. Que usted caiga en el engaño de que como Cristo no le ayudó, mire, Satanás lo está esperando con los brazos abiertos para que usted caiga redondito, siendo engañado, ¿sí? Y su estado venga a ser peor.
Qué triste, hermano. Mira, a lo mejor usted está diciendo, ay, pastor, esas cosas no pasan en el pueblo de Dios. Ay, hermano, mire, le sorprendería los testimonios que yo le podría dar. ¿Sí? Que yo le pudiera dar. Mire, le voy a decir una cosa. Un servidor, hermano, y su esposa, ¿verdad? Mi esposa y yo. Hermano, ¿qué le puedo decir? Mire, por semana mínimo una liberación. Por semana, mínimo una. ¿Y sabe entre quiénes? A veces yo le quisiera decir, mire, con gente inconversa. Sí, sí las hemos tenido con gente inconversa. Pero sabe que principalmente, hermano, hemos llevado a cabo liberaciones con gente que se dice llamar cristiana y con manifestaciones feas, hermano, feas, fuertes. ¿Sí? Pero mire, quedan libres en el nombre de Jesús, no por nosotros, sino en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, mire, no nos hagamos de decir, ay, no, esto no me va a pasar a mí. ¿Sabe por qué? Porque mire, el diablo es el diablo. Si ya lo decíamos el domingo, el diablo juega sucio. Y nos desanima tanto que, ay, Dios no me responde, pues Dios no me habla, ¿verdad? Pues voy a ir a buscar, ¿verdad? A mi amiga que me lleve con el brujo, que me lleve con el chamán, ¿verdad? O a que me lean las cartas o la ouija, ¿verdad? O algún juego de esos que se mueven en el Facebook, ¿verdad? O en las redes sociales, que los jóvenes están cayendo redonditos allí y van directo al suicidio, a practicarse en su cuerpo, hermano, cosas feas. Hermano, ¿cómo eso es de Dios? ¿Cómo eso va a provenir de Dios? No seamos, hermano, como esta gente. Oigamos lo que decimos, veamos lo que hacemos y démonos cuenta que no puede provenir de Dios todo ello. No caigamos en ese engaño. Amén. Somos de Cristo, tenemos que permanecer en Él, perseverar en Él. Y cuando la respuesta tarde, ¿sabe qué es lo que quiere Dios? Que usted persevere y no que se desanime y diga, ay, pues Dios no me contesta. Apenas lleva un día orando y ya está desanimado. No, hermano, la oración crea carácter. La oración, hermano, desarrolla nuestra fe como hijos de Dios. Y sabe una cosa, muchas de las veces es eso lo que Dios quiere. El problema que le pedimos, mire, para Dios es sencillo, es fácil. Pero a veces Él quiere desarrollar en nosotros carácter, fe. Así que, échale ganas. Y ya no ande pensando con que va a ir a preguntar y de pasadita, aunque sea, o no me di cuenta, ¿verdad? Hermanos en Cristo, tengamos mucho cuidado. Mire, hoy en día las cosas del diablo están tan bien disfrazadas de una manera tan inocente que usted cuando ya se está dando cuenta, mire, ya tiene que pagar por una práctica mágica o un arte oscura o mística que ya le hicieron allí en el parque, allí en la plaza, allí, hermano, en medio de donde está la gente. Y usted de repente dijo, ah, caray, esto es del diablo, no me di cuenta. El diablo se disfraza también que nos engaña. Y de una pelota, de una varita, de un juego, hermano, ahí de mesa que se ve tan simple, cuidado, cuidado, ¿sí? Le podemos estar abriendo la puerta, no a Dios, sino al diablo. Cuidado, ¿sí? Cuidado. Hay juegos de mesa, fíjese que son muy sanos, ¿sí? Que unen, que la risa y la buena convivencia. Pero hay juegos de mesa, hermano, que tienen que ver con los vicios, con las apuestas, que tienen que ver, hermano, con el alcohol, con la droga, que tienen que ver, hermano, con ese ambiente. Mire, yo como pastor, ¿verdad? Cuando me hacen preguntas, pastor, ¿usted qué piensa de estos juegos de mesa? Si tiene relación con todo esto que le digo, yo les digo, cuidado, no jueguen a eso. Hay juegos más bonitos, juegos más inocentes, juegos que unen, juegos que promueven la risa, la armonía, ¿sí? Pero cuidado, aquello, hermano, que tiene que ver con el alcohol, la cantina, la apuesta, las mujeres, los hombres, ¿verdad? El cigarro, en ambientes, hermano, que fíjese, yo sé que usted no lo va a hacer eso en su casa, pero que los juegos apuntan a todo eso, es lo que yo recomiendo, hermano, que se debe de tener cuidado y no jugar a eso. ¿Por qué? Porque se empieza, mire, a lo mejor con algo simple, algo sencillito, y al rato, hermano, cristianos, hermano, que ya
Están apostando a la mujer. ¿Me explico, hermano? Cuidado, cuidado, las cosas empiezan, mire, así empieza el diablo, algo inocentito. Ay, mira, no te pasa nada, es un juego, es algo inocente. Cuidado. Hay juegos que son buenos, sanos, promueven la armonía. Pero hay juegos que promueven, que representan un ambiente del mundo terrible. Cuidado con todo eso. ¿Sí? Fíjese, hermano, vamos a continuar. Ay, 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 qué precioso está esto, ¿no lo cree? Mire, en el verso 20 dice, mas si por el dedo de Dios, precioso, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. En Éxodo capítulo 8, verso 19, fíjese bien, se habla también del dedo de Dios. ¿Sí? El dedo de Dios, ¿verdad? En las tablas de la ley, el dedo de Dios como el medio que representa el poder de Dios. Entonces, póngame atención. ¿Sabe a quién representa la expresión el dedo de Dios? Anótelo y guárdelo en su corazón. Representa al poder de Dios. ¿Y sabe quién es el poder de Dios? Es el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces Cristo dice, mas si por el Espíritu Santo hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Sabe? Por eso Cristo dijo, cualquier otra blasfemia será perdonada, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. Y Cristo, escúchelo, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, echaba fuera demonios, sanaba, libertaba, alimentaba. Se movía Jesús por el poder del Espíritu Santo en él. Entonces escuche, cuando le dicen, es que por Belcebú echas fuera a los demonios, ¿sabe a quién estaban atacando directamente? Estaban atacando y blasfemando en contra del Espíritu Santo. Por eso es la blasfemia que no puede ser perdonada. Y por eso yo dije hace un rato, mire, ¿sabe qué nos conviene? Mire, hágalo conmigo, mire. Quedarnos callados. Porque por mucho que sea lo que otro siervo de Dios está haciendo y que a nosotros no nos agrade, mire, es porque a lo mejor nosotros no estamos trabajando y aquel siervo de Dios sí. Y nos ponemos recelosos y lo primero que hacemos es soltar la lengua diciendo, ¿qué se cree? ¿Verdad? Seguramente, ¿verdad? Ni sabe lo que hace, no sabe ni de lo que habla, ¿sí? Es un neófito y le desacreditamos tanto. Mire, yo dije cosas bonitas, ¿verdad? Porque pues aquí en las redes no voy a decir cosas que realmente, hermanos, se engendran en el corazón y que a veces salen por la boca. Mire, a veces nos convendría, mire, pico cerrado, un candadito a la boca. ¿Por qué? Porque puede ser el Espíritu de Dios quien se esté moviendo en esa persona para llevar a cabo una obra que yo estoy desacreditando y atribuyéndosela a la carne o a Satanás. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Qué hermosa enseñanza, ¿no lo cree? Póngame atención, sígame. El Espíritu de Dios es la frase que Cristo aquí menciona, el dedo de Dios. La referencia en Éxodo 8, verso 19. Y luego en el siguiente versículo, mucha atención, dice 21. Cuando el hombre armado, dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Mira, hermano, Cristo estaba evidenciando que el reino de Dios había llegado. Con el endemoniado, con la enseñanza, al decir por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios hago yo estas cosas. Qué hermoso. Cristo estaba diciendo, el reino de Dios está aquí. Gloria al Señor. Y hay algo más sorprendente, hermano, en estos dos versículos 21 y 22. Que yo le dije que no perdiera de vista el primer versículo, el 14, ¿verdad? Al principio. ¿Por qué?
porque tiene relación. O sea, todo esto es la misma enseñanza, obviamente. Pero específicamente el 21 y el 22 se representan con el versículo 14 donde empezamos. ¿Por qué? Porque Cristo dice, otra vez, 21, cuando el hombre fuerte armado, fíjese, cuando el hombre fuerte armado, o sea, habla, hermanos, de una posesión, habla de un demonio, habla de Satanás, ¿sí? Dice, guarda su palacio, o sea, cuando está poseyendo a una persona, ese demonio, ese hombre fuerte y armado, dice, en paz está lo que posee. O sea, cuando el demonio posee a esa persona, mire, el demonio está en paz. El demonio está tranquilo. Porque yo le expliqué que cuando anda en el aire, cuando anda en los lugares secos, anda inquieto, no tiene reposo. El reposo lo encuentra cuando está dentro de una persona. Entonces, por eso dice que en paz está lo que posee. El demonio está a gusto, está tranquilo. La manifestación en la persona es que a lo mejor no habla, no ve, está enferma, sufre. Lo manifiesta de muchas maneras. Ahorita no las podría mencionar todas las manifestaciones porque son, hermano, muchas manifestaciones. Pero el demonio, hermano, fíjese bien, está bien tranquilote. ¿Por qué? Porque él dice, yo estoy dominando este palacio, o sea, esta vida de esta persona. ¿Sí? Está en paz. En el caso del verso 14, fíjese, dice que estaba echando Jesús fuera un demonio que era mudo. Entonces, el demonio en la persona estaba bien tranquilo, pero la persona estaba manifestando que no podía hablar. Déjeme, le explico bien esto. Quien está tranquilo dentro de la persona es el demonio, está en paz. Pero la persona puede estar manifestando una enfermedad, un síntoma, una actividad rara, el balbucear, el perder la vista, el dejar de oír, el no poderse mover. Puede estar experimentando convulsiones, puede estar experimentando, hermano, esquizofrenia, temor, miedo. O sea, la persona en lo físico puede estar dando una manifestación, sí, rara, incómoda y hasta dañina. Se puede estar dañando a sí mismo la persona, golpeándose, cortándose, aventándose algo, pegándose con algo. Pero el demonio está tranquilo, ¿por qué? Porque dice, yo estoy al mando de esta persona, de este palacio. ¿Me está siguiendo? Entonces fíjese lo que dice en el verso 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él, o sea, ¿que cuál? Que aquel hombre fuerte y armado. Cuando viene otro hombre más fuerte que aquel fuerte y armado que está en paz en ese palacio, pues aquel que es más fuerte que viene, es obvio, el que es más fuerte gana. Entonces el que es más fuerte le vence. ¿Me está siguiendo? Le vence. ¿Y qué dice? Le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Es decir, la paz, fíjese bien, el reposo que tiene el demonio en la vida de una persona a quien posee, se quita cuando viene otro más fuerte que ese demonio y le vence. Entonces, en lo que el demonio, fíjese bien, confiaba, al tener esa paz dentro de una persona, por causa de tenerla bien dominadita, bien poseída, la pierde. Pierde ese reposo, pierde esa paz, pierde esas armas en que confiaba. Escuche, aquella puerta que permitió que el demonio entrara, es la puerta, fíjese bien, de quien el demonio tiene la llave. Entonces el demonio confía en que tiene controlada a la persona porque la persona sigue practicando, sigue viendo, sigue haciendo cosas que permiten que el demonio permanezca allí. ¿Sí? Entonces cuando viene un hombre más fuerte que ese demonio y que escuche, ese hombre más fuerte solamente puede ser Jesús, solamente puede ser Dios. Porque sí me entendió lo que dije hace un momento. O sea, un mismo poder no se puede dividir contra sí mismo. Satanás no se puede dividir contra sí mismo.
solamente un poder puede ser despojado, destronado por un poder opuesto y que obviamente es más grande. Por lo tanto, si Satanás es quien busca tener reposo poseyendo a las personas, el único que puede hacer libres a las personas de la posesión de Satanás es Jesucristo. Es el único. Punto y amén. Gloria a Dios y aleluya. Amén. Alabe a Cristo. Entonces, por eso, Cristo dice, ¿verdad? El diablo está en reposo, está a gusto ahí adentro de esa persona. Un demonio está ahí a gusto. Porque controla la llave de la puerta de esa persona, de la vida de esa persona, que sigue pecando, que sigue viendo, haciendo, practicando cosas que le dan derecho a que Satanás lo tenga controlado. Pero cuando viene otro más fuerte y le vence, escuche esto, muchas de las veces la persona que está endemoniada no es capaz de pedir ayuda. ¿Sabe quién pide la ayuda? Los que están a su alrededor. O a menos que alguien moviéndose en discernimiento de espíritu se dé cuenta de que aquella persona que está sufriendo por Satanás. Pero muchas de las veces, escuche esto, la persona endemoniada no se va a acercar a pedirle ayuda a alguien para que sea libre. No puede, está atada, está amordazada. El enemigo la tiene controlada. Es la gente que está a su alrededor quien al ver que, oye, se comporta raro, hace esto, hace el otro, como que no me parece normal, vamos a pedir que oren por él o por ella. Son quienes piden esa ayuda. A menos que en la iglesia haya alguien con discernimiento de espíritus y Dios le muestre por medio de ese don qué tipo de espíritu es el que tiene esa persona o las personas. Y entonces se lleva a cabo una liberación. Y escúchelo, no hay don de liberación. Para que una liberación se lleve a cabo, se necesita el don de hacer milagros, en conjunto con el don de discernimiento, con un don de ciencia, ¿verdad? Se conjuntan varios dones para una liberación, ¿sí? Pero no hay don de liberación, no está escrito en la Biblia el don de liberación. La liberación, el hecho de expulsar a un demonio de una persona, es el efecto de un poder milagroso de Dios, no sobrenatural. Recuerde que la palabra sobrenatural tiene, fíjese bien, ninguna relación con Dios, sino todo lo contrario. Lo sobrenatural tiene relación con lo oculto. Investíguelo, usted se va a sorprender, ¿sí? Solamente un poder milagroso a través de un don de hacer milagros puede llevar a cabo una liberación. Qué tremendo, hermano. Usted ha estado en una liberación. Es algo tremendo, hermano. Mire, el Señor nos ha permitido, como le decía, a veces una por semana, hermano, y manifestaciones horribles, feas, hermano. Y como se lo dije, generalmente son personas cristianas. O sea, gente que conoce de la palabra. ¿Sí? Es tremendo, hermano, esto. ¿Sí? Entonces, fíjese, estamos entendiendo el principio. Lo que Cristo nos está diciendo, hermanos, es que podemos, fíjese bien, que podemos, hermanos, llegar, fíjese bien, a liberar a una persona por medio del Espíritu de Dios en nuestras vidas, quien es el único que se opone a que Satanás gobierne y domine a esa persona. O sea, no se puede liberar a una persona que está poseída por Satanás por el mismo poder de Satanás. Por eso yo le dije, qué ilógico es ir con un brujo, con un chamán, con alguien que lea las cartas o la ouija o que se dedique a esas cosas para ser libre o para tener paz o para ser liberado o para saber qué voy a pasar o que me diga Dios. O sea, es incoherente, es ilógico y es hasta, hermano, ridículo, discúlpeme, es algo que no debe de suceder. ¿Sí? Solamente en Cristo podemos tener libertad, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Precioso versículo, búsquelo en el Evangelio de Juan. Amén. Ahora escúcheme, fíjese bien. Cristo dice, ¿verdad?, que le quita las armas en las que confiaba y reparte el
botín. ¿Qué significa que reparte el botín? Lea conmigo lo del verso 14. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio. Es decir, Jesús estaba enfrentando al hombre fuerte y armado que dominaba a esa persona. Pero Jesús era el hombre más fuerte que viene y le vence. Le quitó las armas en que confiaba, es decir, aquella práctica o aquella puerta que se abrió en la persona para que el demonio estuviera allí. Mire, Cristo le quita esas armas al diablo, al demonio, ¿sí? Se las quita para que salga, para que sea expulsado y la persona quede liberada. Y luego dice que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, cuando el demonio salió, cuando Cristo le quitó sus armas en las que confiaba, el mudo habló. ¿Sabe qué significa que reparte el botín? Que la persona recuperó su habla. Es decir, en una liberación, tras esta, la persona recupera sus facultades. Amén. Escuche, lo que le voy a decir es importantísimo. He conocido gente que se mueve en las liberaciones y que tristemente, hermano, escuche, tras esa supuesta liberación, la persona quedó peor que como si el mismo demonio estuviera dentro de la persona. No está bien, no es correcto. Reparte el botín. ¿Quién hace esto? El hombre más fuerte, quien es Cristo. O sea, le devuelve a la persona sus facultades. ¿Recuerda al endemoniado gadareno? Todo el mundo le tenía miedo. Este hombre habitaba en los sepulcros, ¿sí? Una vez que fue libertado por Cristo, mire, se convirtió en una persona inteligente que le dijo a Jesús, te quiero seguir, quiero estar contigo. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, aquí el mudo habló. Entonces, una persona que es liberada por el poder de Dios, escuche, recupera sus facultades emocionales, físicas y de cualquier tipo. No puede ser que quede peor. No puede ser que Cristo, hermano, la deje así o deje así a la persona. ¿Me explico? Imagínense que aquí les haya dicho Jesús, bueno, espérense unos días y va a recuperar el habla, ¿eh? No, hermano, en el momento, ¿sí? Gente que tras una liberación queda con dolor de cabeza o que le duelen las piernas o el cuerpo. No, se tiene que recuperar el botín. ¿Sabe qué significa? Que en la oración hay poder para que aún la persona tras una liberación, en ese instante, el dolor de cabeza se vaya, pueda mover los brazos, se pueda levantar, el dolor del cuerpo se le vaya, recupere la vista, pueda oír en el momento. No es algo, hermano, que Cristo, bueno, pues espérense, ¿verdad? A que esto pase. No, hermanos, el mudo habló. El endemoniado gadareno, hermanos, le dijo Jesús, quiero estar contigo, quiero seguirte. Y en muchos de los casos, hermanos, fíjese bien, en los que Cristo liberó, la persona, hermanos, se enderezó. ¿Se acuerda de aquella mujer que tenía 18 años enferma y que era por causa, hermano, de un demonio? Fue liberada y se enderezó y pudo caminar y gritar y alabar a Dios saltando. Me explico. Esto es precioso, hermano, porque el versículo 21 y 22 nos hablan de eso. Del versículo 14. Lo que Jesús hizo en la práctica, Jesús lo explicó, hermano, en el versículo 21 y 22. ¿Me está siguiendo? Y quiero terminar con el último versículo que dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, hermano. ¿Sabe qué significa esto? Escúchelo, que en la vida cristiana no hay medias tintas. En la vida cristiana no hay lugar para la neutralidad. O somos o no somos. O estamos con Cristo o no estamos. Un reino no puede estar dividido contra sí mismo. O somos del Señor o no somos del Señor. Cristo es claro y dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Si no están conmigo, están contra mí. ¿Sabe, hermano? Esto me hace pensar, ¿verdad? Y yo se lo quiero compartir.
en el sentir que Jesús tuvo cuando al liberar a esta persona vienen y le dicen por Belcebú, danos señal del cielo. Cristo era tan lleno de amor y tan sabio que él, hermano, pudo haber, fíjese bien, dado una exhortación tan tremenda, pero se dio el tiempo de enseñar y al final decir, si no recogen conmigo, es que están desparramando. Yo vengo a recoger. Quien está conmigo va a hacer lo mismo, recoger. El que no está conmigo va a desparramar lo que yo estoy juntando. Entonces, hermano, fíjese, Dios quiere llevar a cabo una obra. Y esa obra, nosotros como iglesia no la estamos llevando a cabo. Cristo la quiere recoger y nosotros estamos desparramando. ¿Por qué? Porque somos envidiosos, celosos, altaneros, egoístas, soberbios. Buscamos lo nuestro, no lo de Cristo, y etcétera, etcétera, tantas cosas que hacen que su cuerpo esté completamente dividido. Es una palabra, hermanos, de exhortación. El último versículo es una palabra, hermanos, dura, que nos tiene que hacer pensar, hermano, hermana, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Con qué sentir? Nos tiene que hablar la palabra, hermanos, y hacernos dar cuenta de que nos tenemos que unir, tenemos que tener el mismo sentir, dejar de ver las cosas como nuestras. No son nuestras, son del Señor. La iglesia es de Cristo. La iglesia, amado pastor, no es tuya, no te pertenece. Somos administradores de la iglesia, de la Grey, pero no somos dueños de la Grey. El dueño es el que pagó por ella, quien es Cristo. Precio de sangre pagó por su cuerpo en la cruz del Calvario. Él es el único dueño. No te adueñes de las personas, no maldigas a las personas porque se vayan de tu iglesia o porque hagan algo que no te gustó a ti. Somos administradores y lo que debemos de hacer como administradores es trabajar, trabajar y trabajar. ¿Y sabes cómo? Trabajar en unidad. Amén. Qué enseñanza tan preciosa, ¿no lo creen? Y algunos piensan que Satanás no existe. Algunos creen, hermano, que es un engaño, que es una mentira. ¿Sí? Algunos piensan, hermano, ¿verdad? Algunas denominaciones cristianas, fíjese, no creen en las posesiones demoníacas, en las influencias demoníacas. No creen, hermano, en un exorcismo, como se le pudiera llamar, en una liberación. No creen. ¿Sabe, hermano? Esto de las denominaciones es un invento humano. ¿Sí? A mí a veces me preguntan, pastor, ¿usted de qué denominación es? Les voy a decir de qué denominación soy, perdón. Mire, soy de ninguna. Porque el pertenecer a una denominación me hace estar en contra de los demás hermanos en Cristo, del resto del cuerpo de Cristo. Tristemente, hermanos, así es. Las denominaciones, ¿sabe por qué se formaron? Porque yo no lograba ponerme de acuerdo con aquel pastor. Y como no piensa igual que yo, entonces yo formé mi denominación para juntar a los que crean lo mismo que yo. Una denominación, discúlpeme lo que voy a decir, una denominación es una señal o una manifestación de división en el cuerpo de Cristo. Y si usted me quiere llamar que no tengo visión, que soy muy corto de vista, que soy un neófito, mire, no me interesa. Pero usted, si lee la Biblia y estudia la Biblia, se va a dar cuenta conmigo de que las denominaciones solamente vinieron creadas por los hombres para dividir la iglesia de Jesucristo. Qué tremendo. Cristo, hermano, ¿sabe por qué? No dejó establecida ninguna denominación. Él dijo, espérense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Una vez que venga el Espíritu Santo, lleven a cabo mi obra de ir por todo el mundo.
Dígame, ¿en qué parte usted ve que Cristo formó una denominación? No tengo denominación. ¿Sabe qué tengo? Tengo la palabra de Dios. Tengo al Espíritu de Dios. Y eso es lo que sigo, eso es lo que me rige, eso es lo que hago. Si la Biblia lo dice, lo hago. Si la Biblia no lo dice, no lo hago. Amén. Así que, hermanos, necesitamos tener el sentir de Cristo Jesús. Amén. Dice la Escritura, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Cierre sus ojos. Señor, qué enseñanza tan hermosa. Qué enseñanza, Señor, tan poderosa. Hoy nos deleitamos con tu palabra, no con la ideología ni pensamiento de un hombre, sino con tu palabra. Ni siquiera aún, Señor, bajo el pensamiento de una nación, sino bajo el sentir de tu Espíritu Santo, que es más grande, que lo es todo. Y hoy te pedimos perdón, Señor, por las divisiones, por la falta de unidad, por las ruinas en las que hemos caído, Señor, como hombres, al no experimentar tu amor, tu poder, el saber quién eres tú, lo que has venido a hacer y lo que quieres que hagamos, Señor. Perdónanos por nuestra necedad, por nuestra soberbia, por nuestra dureza, nuestro egoísmo. Perdónanos, Señor, porque ello solamente ha contribuido en el asolamiento y en la caída de tu iglesia, Señor. Hoy te pedimos perdón y te decimos, Señor, ayúdanos a manifestarte a ti en nuestras vidas, a movernos como tú lo hiciste, en la misma virtud de tu Padre, quien es nuestro Padre celestial. En esta noche nos entregamos a ti y te decimos, lleva a cabo tu obra, Señor, en nuestras vidas. Cuánta falta nos haces, Señor. Cuánto te necesitamos. Ayúdanos a entender que lo que es tu obra es más grande que nosotros. Y que tú no nos llamaste a ser dueños de la obra, sino a ser administradores de tu obra. Obreros de tu grey. Señor, en esta noche bendecimos tu nombre. Y gracias porque tú eres todopoderoso y no hay poder que te resista. Porque tú ascendiste a los cielos para llenarlo todo y delegar autoridad a la iglesia desde esa posición a la diestra del Padre. Diestra de poder, de autoridad. Gracias, Señor Jesús. En tus manos te damos las gracias, te damos la honra y te damos la gloria por siempre. En tu nombre. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermano, hermana. Gócese con la palabra, con la enseñanza, ¿verdad? Un servidor, su hermano y pastor, ¿verdad? Israel Macías, hermano, estamos para servirle, ¿verdad? Y lejos, hermano, de que esta palabra cause controversia, que cause unidad, porque es la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues saludos a todos mis hermanos allá en Ecuador, en la calle, el Señor les guarde, en Colombia, en las prisiones, el Señor les guarde, en Canadá los fortalezca, en Estados Unidos también, en todo México, en Villa Hidalgo, en San Ignacio, en todos los estados de la República, donde está la iglesia, ¿verdad? Que el Señor los fortalezca y los bendiga. Amén. Asimismo en Europa, ¿verdad? En Oriente, que el Señor los bendiga. También les amamos en el amor del Señor a todos y cada uno de ustedes. Esté atento. En este mes hay varias actividades, ¿verdad? De mujeres, ¿verdad? La reunión mensual de mujeres.
y asimismo la noche de oración, la reunión de mujeres el día 23, la noche de oración el día 24 de abril. Y escuche, para el siguiente fin de semana a ese, el día primero, que es sábado, un mini congreso para niños. Amén. Y están invitados. Amén. Se va a transmitir también por las redes sociales el día sábado a las 11 de la mañana. Amén. Y el día domingo también un culto, ¿verdad? Precioso, donde habrá palabra y asimismo una conclusión, un cierre de este mini congreso de niños, ¿verdad? Y también se va a transmitir, obviamente. Gloria a Dios, pero los que estén aquí y quieran asistir están cordialmente invitados. Si son de otra congregación, háganlo bajo el permiso y consentimiento de sus pastores. Amén. Gloria al Señor. Estamos en contacto, amados pastores. Les amamos a todos en el amor de Cristo. Cuentan con nosotros. Sigamos adelante, echémosle ganas en la gracia y perseveremos en esta. Amén. Pase una excelente noche. Bendiciones a todos. Cene rico. Que la bendición del Santo de Israel sea sobre usted y sobre toda su casa. Sobre todos los que han salido también de su casa, sus hijos, sus hijas. Amén. Que la gracia y la misericordia sean sobre su vida y la comunión del Santo Espíritu de Dios, la comunión con Él se haga presente a cada instante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. A cenar ahora sí. Comparta este link. Amén. Que sea de bendición la palabra. Nos vemos mañana, miércoles a las 8 de la noche. Bendiciones. Buenas noches.